Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un amigo que se encuentra en Barquisimeto. Es un músico que me llamó la atención a través de las redes. Me parece que tiene una historia que contar, sobre todo con respecto a la forma como interpreta el cuatro. Creo que sus interpretaciones son geniales desde mi punto de vista. Y bueno, ¿cómo estás? Juan Carlos Sanz. Hola Jorge, muchas gracias por tu invitación. Muy contento de poder acceder a tu programa y a tu público venezolano y austríaco. Aquí estamos para servirte y hacer un programa bello, lo más agradable. Mira, bueno, tu forma de interpretar el cuatro es, me gusta mucho porque es muy fina. Me parece que tienes, digamos, por supuesto, he leído que tienes también los estudios de guitarra. Entonces de alguna forma hay una fusión guitarra 4 ahí en la forma como lo haces, y es muy, puedes cerrar uno los ojos y sentir prácticamente cada nota cristalina total, o sea, muy exacto, muy clara la música. Y es la misma música que uno escucha de otras personas, pero en tu caso pues se siente que suena clásico. O sea, Sí, en efecto, en efecto. Sabes que esa es una historia que comienza desde la niñez y que tiene varias etapas hasta que desemboca en esto, ¿no? Porque incluso este concepto de cuatro que estoy tocando no es el cuatro tradicional, es el cuatro que en el ámbito popular se conoce como prima aguda, que tiene una afinación ascendente, más parecido como la guitarra, ¿no? Eso fue algo que instauró en los años 50, finales de los 40. En el año 48 específicamente, el maestro Freddy Reina hace ese cambio al cuatro por primera vez, porque bueno, él venía de estudiar con el maestro Raúl Borges, siendo compañero de Alirio Díaz y de Rodrigo Riera. Raúl Borges, claro, él es quien desarrolla la primera cátedra de guitarra clásica en Venezuela. Y él era muy amigo y pupilo, enseñaba su técnica de otro monstruo de la historia guitarrística, que era un paraguayo que se llamó Agustín Barrio, el Indio Mengoré, uno de los grandes autores para música de guitarra de todos los tiempos, ¿no? Él tiene su guitarra Hauser alemana, de las mejores guitarras del mundo todavía hoy, pero entonces era una super guitarra. Él está por Europa estudiando, él regresa a Caracas y para el nacimiento de su hijo Maurice, que es el segundo de los hijos, si no me equivoco, van a darle una serenata. Y de este grupo estaba Manuel Enrique Pérez Díaz, Rafael Carías, del cual tocó una pieza que se llama Latigueado, que por ahí te la envié. Bueno, había un grupo variopinto, pero era la época de las serenatas, ¿no? Van y le dan una serenata a doña Lolita, para entonces una pavita, una mujer joven, por el nacimiento de Maurice, hijo del maestro Freddy Reina, me refiero. Luego que le dan la serenata, pues Freddy Reina decide quedarse en su casa, pero por supuesto la cuerdita de amigos iban a continuar la parranda y la serenata por el resto de Caracas, ¿no? Y él decide prestar la guitarra con el infortunio de que la guitarra nunca más apareció. Tengo un video colgado en mi Instagram donde la propia doña Lolita habla de esa historia y qué fue lo que pasó. Manera tal que para el año 48 este hombre recién llegado de Europa sin un centavo no tenía dinero para comprar una guitarra y menos una guitarra de ese calibre. Eso era lo mejor que podían comprar entonces en el mundo. Decide comprar un 4 que era lo que le alcanzaba. Pero cuando toma el 4 y tiene esa realidad, lo que llamamos en música una afinación reentrante, es decir, que vas agudizando y en un momento determinado vuelves a grave, que es como nuestro cambur ping pong. Eso no, eso para él en ese momento era inviable porque él venía de la guitarra. Perdón. Y decide hacer esa inversión y octavar esa primera cuerda del 4, la primera es la de abajo. Este, pero en primera instancia, tratando de dejarlo la re fácil, pero se le rompía la prima.
Entonces él bajó 2 semitonos, la afinación del 4 tradicional, y lo llevó a sol, do, mi, la. Y ahí sí le sirvió. Y ahí arrancó toda una historia y nunca más volvió a la guitarra y dejó una de las más grandes herencias cuatrísticas que existen, Freddy Rey. Te digo esa referencia porque la historia mía personal del 4 comienza en mi colegio con una estudiantina. Yo era muy chiquito, tendría, no sé, 8 o 9 años. El profesor de música del colegio hace una estudiantina donde estaba mi hermano mayor tocando la bandolina. Pero era un grupo con todos los hermanos, digamos, más notables del colegio, ¿no? Entonces, uno veía a unos hermanos que tocaban los dos la bandolina, otro tocaba la guitarra y el otro el cuatro, y otro, es decir, cada uno se repartían los instrumentos. Pero al final, todos los que estaban en la estudiantina eran los amigos de mi hermano mayor, que me lleva 3 años a mí. Coño, y a mí aquello me encantó de una manera, me enloquecía el sonido de aquella, porque era un profesor de música extraordinario, Félix Vargas, se llama el maestro. Este, pero yo era muy chiquito. Y arranco yo, me consigo a mi tío Víctor, que vive ahora en Barcelona, Barcelona, España. Eh, y le digo que quiero tocar cuatro y tal. Él era serenatero, como fue mi padre y todos mis tíos, todos los varones eran serenateros. Pero el tío Víctor es el que más charrasqueaba el cuatrico, pero de un modo muy primario, ¿no? Entonces, básicamente, él, para efectos de su entendimiento, ellos se sabían algunos puntos. Y con esos puntos ellos tocaban todas las canciones. Cayera o no cayera, correspondiera o no, que eso lo entiende uno después, muchos años después con los estudios, uno se da cuenta que las armonías como estaban planteadas no eran las correctas, pero ellos así les funcionaba y así hacían su serenata, ¿no? Bueno, el tío me enseña los puntos para tocar, los puntos conforme él lo manejaba la información, para tocar Las Bellas Noches en Maiquetía. Y yo arranco a darle, bueno, se me rompen los dedos. En primer término, la mano rasgueadora, en mi caso la derecha, se me dañan en este punto por el rasgueo y los frenos. Y yo ahí inventando solo, más o menos con lo que el tío me dio. El tío me enseñó el ritmo de vals, porque bueno, en nuestro Barquisimeto no era joropo, sino que era vals, era bolero, el merenguito venezolano, que muy amado en Barquisimeto, este, las habaneras, que otras personas llaman bambuco, como Noches Larenses, Santrifón. Era básicamente un tema de música romántica, porque aquí lo que había era serenatero pareja. Este, bueno, aprendo mis puntos y me voy donde el profesor le digo, yo quiero entrar a la estudiantina. Y me dice, no, es que tú eres muy chiquito. Y yo, coño, pero ya yo me sé unos puntos, una cosa y tal, y le meto una insistencia, pero que lo vuelvo loco, hasta que el hombre, como para sacarse de encima esa molestia, me da el libro con todos los la escritura de los arreglos de la estudiantina. En ese momento, pues eso lo escribían por compases y con lo que llamamos el cifrado americano, para que tú sepas cuál acorde, cuántos compases hace cada acorde. Bueno, él me lo entrega como diciendo, bueno, con esto se va a enredar ya no me vuelve a molestar. Bueno, en la tarde lo llamé, porque nosotros estábamos en el colegio, no todo el día, pero digamos que estábamos a la mañana en el colegio y a la tarde era el club deportivo. Entonces nos terminábamos quedando todo el día en el colegio, nos llevaban al almuerzo y estábamos todo el día en el colegio. El colegio era el Colegio Río Claro, igual que Los Arcos en Caracas, pero en Barquisimeto. Bueno, entonces resulta que en la tarde lo llamo y le toco todos los temas de corrido, o sea, de memoria, de paso, sin leer el libro ni nada. El hombre se queda completamente impactado. Total, que entró a la estudiantina. O sea, era inevitable, me sabía todos los temas. Dice, bueno, pues si se sabe todos los temas, toca todos los temas, se sabe todos los ritmos, nadie sabe cómo, porque a este niño no lo ha enseñado nadie. Pero bueno, pero el hombre está tocando todos los temas. Bueno, está bien, entra a la estudiantina. Total, que entra a la estudiantina. Muy rápidamente me convierto un poco en solista, porque claro, como tocaba solo en mi casa, que es lo que sigue ocurriendo, pues yo siempre busqué la manera de tocar piezas sin necesitar de otros. Pues. Bueno, ya tocaba algunas cosas, digamos, como... Pero yo había escuchado durante toda mi niñez por mi abuelo Salvador, el padre de mi madre,
que fue un canario maravilloso, un tipo que es una de las personas que más he amado en mi vida. Eh, Solamente ha sido superado por el amor a mi madre, su hija, y a mis hijos. Fue mi gran abuelo. O sea, mi otro abuelo fue un abuelo que vivió la vida entera conmigo y era difícil, pero pues es para madrileño. Era un hombre de un carácter mucho más particular. Muy bueno, muy buen hombre, pero mucho más difícil. Este era un canario afable, que le gustaba la música. Total que con él, bueno, con él conocí Gardel, con él conocí incluso para poder entender los tangos, los términos. Él me los explicaba, esto significa esto, esto significa aquello, porque naturalmente en la jerga de los tangos, bueno, de los argentinos hay un montón de términos que nosotros en Venezuela no entendemos, o que incluso le damos utilidades distintas, ¿no? El abuelo me introdujo en el mundo de los tangos, pero también me metió una inyección en la vena de toda la música venezolana. Y nos lanzábamos unas parrandas, porque los abuelos vivieron su era de retiro en Margarita, en una casa muy linda a la orilla del mar. Y entonces para allá nos íbamos y nos pegábamos unas parrandas con el abuelo. Total que el abuelo... Él absorbió el repertorio venezolano y le puso el toque español. Bueno, acuérdate que él es un hombre de los años 30 Uh-huh. y por supuesto Gardel era el rey del mundo, porque no era solamente que Gardel tenía éxito en América, Gardel era, Claro. en Europa era, o sea, el non plus ultra de la música popular de primer perfil, ¿no? De la música romántica, y que realmente Gardel tiene un nivel universal, no porque haya sido famoso, sino que en efecto cuando analiza su obra, es fantástica, pues, literariamente, musicalmente, cuando uno estudia uno de esos tangos y dice, estas variantes armónicas que ellos desarrollan, es algo completamente insólito para la época, hablando de música popular, por supuesto, para la música Claro. clásica, eran movidas que ya incluso entonces estaba Stravinsky haciendo música, o sea, de manera tal que ya era posible casi todo, pero en la música popular, manteniendo ese concepto tan dulce, tan hermoso, y con esa literatura tan hermosa que lograba Lepera, sobre todo la era Lepera, que fue, digamos, la era de oro, donde están los más importantes tangos. Eh, bueno, digamos que eso es una realidad, por lo menos aquí en Lara, si tú lo lees en las biografías, tanto de Alirio Díaz como de Rodrigo Riera, Carora era un lugar donde se tocaba tango. Yo parrandié en las mismas fiestas, no directamente con él, pero compartimos, pues, en las mismas fiestas con el maestro Rodrigo Riera, en un par de locales aquí en Barquisimeto de argentinos, donde se tocaba tango y bolero, pero muy fuertemente tango. Y Rodrigo Riera era feroz tocando tango. Aparte que tenía un oído absoluto. Y si tú querías cantar, él te decía, arranca. Él no preguntaba ni tono ni nada. Tú arranca a cantar que yo me pego atrás. Y en lo que tú arrancabas, el hombre arranca, tenía el tono. Y después tocaba una barbaridad, sea lo que fuera que cantara. Bueno, el caso es que con este abuelo, yo desde la niñez escuchaba a Freddy Reina. Y me parecía una cosa insólita. Yo toco hoy algunas de las piezas, El Latillado es una, Amalia Rosa es otra, que escuché de Freddy Reina en mi niñez, gracias a mi abuelo, que me ponía el disco porque yo solo pedía, vuélvemelo a poner, vuélvemelo a poner, vuélvemelo a poner. Total que hasta ahí queda la historia de Freddy Reina. Sigo yo con mi cuatrico tradicional y poco a poco ahí caigo con el maestro Guillermo Flores, que es un gran maestro aquí en Barquisimeto, que básicamente utiliza la guitarra como una vihuela del Renacimiento, que es, bueno, la vihuela un poquito más antigua, por supuesto, antes que la guitarra. La guitarra del Renacimiento que no es igual a la guitarra de hoy. Eh, Empiezo a tocar ya arreglos muy guitarrísticos. Y entonces me encuentro con otro maestro, que es mi maestro, que me enseñó a componer música venezolana, que fue Valmore Nieve. Valmore Nieve sigue vivo. Él viene a ser la herencia directa del maestro Rodrigo Riera, un súper compositor, un caroreño de eso bien. No tienen manera de dejar de ser caroreños, no se les, o sea, no se les varía esa personalidad de ningún modo, ¿no?
Y él es como el sucesor de Rodrigo Riera. Bueno, él fue uno de mis maestros y uno de los que me lleva a mí a componer música venezolana. Me encuentro con él, no siendo él todavía profesor, o sea, yo no estudiando yo todavía guitarra, y decide orientarme al respecto y me dice, mira Juan, porque estaba tocando con el cuatro una música de Gaspar Sanz, del barroco español, imagínate, dice, coño, para que toques eso con el cuatro. ¿Tú has escuchado la versión original o la versión que se toca hoy con el arreglo para guitarra? Escúchalo, tú deberías estudiar guitarra. Y yo, joven, con no sé si pueden ser unos 13 años de edad más o menos, decido que sí, que en efecto voy a estudiar más bien guitarra, porque también es la naturaleza como hijo de españoles, bueno, ir a la guitarra, más que al cuatro incluso. Total que me embarco en el conservatorio más de una década de estudiar guitarra y me gradúo y estudio guitarra, listo. Concluyendo mis estudios de guitarra, a estas alturas dejé de ser cuatrista. Toqué cuatro durante 3, 4 años, el cuatro tradicional. Me meto a guitarrista, estudio guitarra, sale mi novia embarazada, nos casamos, seguimos casados hoy por hoy con 2 hijos hermosos, una familia, hemos tenido una vida divina, plena, pero bueno, han pasado casi 30 años de eso. Y dejo de ser músico porque a fin de cuentas, pues realmente mi condición, yo no fui nunca un tipo rico ni nada de eso, pero bueno, fui un tipo clase media que vivió una vida con relativo orden, pudimos vivir, eh, alimentarnos bien, vivir en casas bonitas, tener vacaciones, o sea, cosas que de pronto para la gente común no eran tan alcanzables y uno, digamos que vivía eso, ¿no? Buenos colegios, buenas universidades. Entonces,
Claro, cuando yo analizo el panorama respecto de la música, entonces yo con 22 años, incluso tocando la guitarra mejor que todos mis maestros, este, no tenía rango para vivir de la música. O sea, lo más que podía era dar alguna que otra clasecita por allí, porque en Barquisimeto, que es la capital musical de Venezuela, aún hoy, no hay recital, no se toca, no hay vida musical como para que el artista trabaje. Aquí es un tema netamente de creatividad cultural y de creatividad artística, porque aquí no ocurre nada sino creación, pero no se demuestra ni se, es decir, vivimos en una sociedad que ignora por completo lo que ocurre artísticamente, porque está, bueno, por la publicidad y esas cosas, digamos, está colgada de otras cosas, ¿no? No lo critico, yo he sido parte de eso naturalmente también, porque he vivido todas las etapas, pero bueno, sí, sí me duele un poco que realmente no había y no lo sigue habiendo la capacidad de que el músico encargado de las cuestiones venezolanas, pues tenga capacidad de vivir decentemente. Decentemente me refiero yo a mi único modo de entendimiento de vida y una vida ordenada materialmente. Y no por un tema superfluo, ni por un tema de que yo sea un hombre materialista, ni muchísimo menos. Simplemente no concibo la vida de otro modo, la concibo en orden. Pero digamos que en cierta forma caíste otra vez en eso, ¿no? O sea, porque ahorita estás dando muchos muy buenos frutos otra vez, ¿no? Me lanzo casi 3 décadas de trabajo de hacer lo que haya que hacer dentro de mis principios educativos, familiares, o sea, honrado. No vamos a entrar en términos en temas específicos de esos 30 años, pero el caso es que hice todo lo que tuve que hacer y no solo le di a mis hijos una vida similar a la mía, sino una vida mucho mejor que la mía. Bueno, el caso es que participé en el año 2007, más o menos, este, con el grupo Cuerdas Criollas. Eso duró unos meses, eso no duró mucho. Yo no tenía consistencia musical, no estaba en esa búsqueda en ese momento. Pero llegado el año 2018, muere mi madre, que es el otro ser más amado de mi vida, o sea, después de mis hijos, y junto con mi abuelo, su padre. Yo he tenido una familia completa, es decir, y he amado mucho, totalmente a todos, pero dentro del amor a todos, estos eran mis dos personajes especiales, ¿no? Mi madre y mi abuelo. Y luego, por supuesto, mis hijos. Eh, Mi hijo mayor se había ido del país a estudiar. Eh, yo comprendí el día que lo vi salir con la maleta, que lo veo de espalda caminando por el pasillo hacia el sótano donde estaba el carro, para donde lo venían a buscar para llevarlo a Caracas y ya viajarlo. Fuera de Venezuela se iba a estudiar. Yo me di cuenta en ese mismo momento que ese ciclo que comenzó con la noticia del embarazo de mi novia había concluido. No sé si puedes tratar de imaginar cómo algo que cambió el rumbo 180 grados de tu vida, sin miramientos, súbitamente se desmoronó. Es decir, ya hice lo que yo iba a hacer. Este hombre no vuelve más, tiene 18 años, se va a otro país, se enreda, se casa, ya este no vive más nunca conmigo. Es decir, se acabó esta etapa. De alguna manera, pues, yo me doy cuenta que ese ciclo se concluye, eso me da una depresión terrible, porque esos son mis amores, mis hijos son mis amores. Pues, o sea, si tú me preguntas a mí si hay algo más en el mundo que me interese más que mis hijos, es imposible. Toda la naturaleza, toda la humanidad completa me interesa. Me importa menos que mis hijos, pues. Sonará egoísta, sonará ridículo. Bueno, mis hijos son mis hijos y esos son mis amores. Listo. No hay nada que yo pueda amar más que eso. Y de hecho, creo que va a ser eterno así, mientras vivo. Pero ese día yo quedé muy golpeado. Luego ya comenzaba a rezar, esos años 2013, 2014. Ya vengo yo golpeado con esta situación porque yo no me repuse ni me acostumbré durante años. O sea, yo no seguía llorando. La falta de mí era una cosa que me tenía loco.
Viene 2014, más, bueno, temas políticos, empiezan a haber muchachos muertos de la edad de mi hijo y empiezo a descontrolarme. Eso conecta con el 2017, un montón de muchachos muertos. Y eso realmente me llevó a un colapso del sistema nervioso. A un colapso real. Es decir, tuve que comenzar a tomar incluso medicación para poder mantener la compostura porque estaba completamente descontrolado de, de, de furia, de miedo. O sea, tú no sabes lo que es la unión de la furia y del miedo al mismo tiempo. Es decir, eso era un cóctel, aparte de que no era algo que me tomaba por sorpresa lo que ocurría en el país. Era algo que sabía que iba a ocurrir desde mucho antes de que fuera esta realidad que vivimos, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en lo político. El caso es que había momentos muy agudos de la vida nacional que me impactaban directamente en mi aspecto emocional. Pues vengo agachado ya con mi hijo, se presenta esto, en el 2018 muere mi madre, que bueno, tan bella, o sea, no se trata que es que yo haya llorado a mi madre, porque no hay ese apego de ese modo, realmente no. Yo soy un hombre católico y tengo una visión de la muerte que aunque pueda ser dolorosa porque uno está lleno de apegos, pues realmente, pues, para el católico, eh, 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 como lo dice la palabra, pues quien cree en mí no morirá para siempre. Sí. Se vuelve a casa, pues. Básicamente el tema allí es que se vuelve a casa. Entonces, no resulta tan doloroso. Sin embargo, mi madre era mi gran compañera de toda la vida. La única persona en el mundo que hasta sus últimos días me decía, hijo, haz algo, pero no pierdas la música. No dejes de ser músico. Yo tenía 30 años sin ser músico. Y ella me seguía insistiendo, pero coño, pero búscalo, toca, busca la manera de hacerlo alternamente. Y bueno, en los últimos meses de vida de mi madre, busqué un cuatrico porque estaba en Guayabao. Estaba en Guayabao porque yo tenía una sensación de pérdida de país. Necesitaba reencontrarme con cosas bellas. Entonces yo vuelvo a tomar el 4 en el 2018 en un acto de intentar recuperar, al menos en mis sensaciones, a esa Venezuela divina que yo viví y que ya pues, no está en el panorama. Es decir, vivimos otra realidad completamente distinta, que no es bonita, pues tristemente. De hecho, es fea. Pero en ese momento decido, en honor al abuelo, no tomar el 4 tradicional, sino afinar el 4 con la afinación de Freddy Reina. Mira, y los arreglos, entonces, ¿de dónde los tomaste? ¿Los hiciste tú o ya existían de Freddy Reina? Los hago yo. Los haces tú porque hay algunos que son una imitación de Freddy Reina. Algunos. Amalia Rosa es una imitación de Freddy Reina. No una imitación, sino una reinterpretación de Freddy Reina. O sea, la toco porque es uno de mis grandes recuerdos con Freddy Reina. Brisas del Zulia la toco porque la toco incluso en otra tonalidad. Pero la has escrito para que otros también la puedan repetir como tú o cómo has hecho. Ese es un trabajo muy amplio que estoy desarrollando en este momento. El caso es que yo volví a Freddy Reina, pero yo te voy a decir por qué en honor al abuelo. En los años 80, cuando ya yo estaba rasguñando el cuatrico, me voy yo un día a Caracas a visitar a mi abuelo, a mis abuelos. Y el abuelo estaba trabajando y yo me consigo un 4 precioso en casa del abuelo. Y este 4 tan bello, un 4 de lujo, pero una cosa súper hermosa. A estas alturas yo no sé el valor histórico que tiene ese 4 en muchos aspectos, ¿no? Yo lo saco y arranco a tocarlo y digo, oye, este 4 es una maravilla, y arranco a charraquear mi 4 y tal. Cuando llega el abuelo me arma ese rollo, que riñones tengo yo, que cómo voy a agarrar ese 4, que ese es un 4, que es un regalo que él le hicieron, que es muy importante. Total que me quita el 4. Y luego, pero abuelo, pero si tú no lo utilizas, regálamelo a mí para tocar que yo estoy tocando. No, yo no te puedo regalar ese 4. Ese 4 se lo regaló Pablo Canela
a mi abuelo en los años 60, en los años 70, al principio, cuando el abuelo se iba de Barquisimeto, bueno, porque la empresa en la que trabajaba, que es una empresa del Estado venezolano, trabaja en Bixum, lo manda ya a un grado mucho más importante de la pirámide, digamos, de dirección de la empresa. Este, se va, se va a Valencia inicialmente, que es donde está la industria. Y entonces, como se iba, y él era un receptor de todos los serenateros barquisimetanos, él vivía cerca de la principal de la Rodalia, que era donde se vivía en Barquisimeto en ese tiempo. Y ahí llegaban a darle serenata a mi mamá y a mi tía, que eran dos babas hermosas recién llegadas de Caracas, ¿no? Entonces todo el mundo como loco, y ahí pasaban todos los serenateros. Y ahí se colaba eventualmente en alguna de las serenatas Pablo Canela, sobre todo porque la casa del abuelo era una casa dócil para los serenateros, porque en lo que llegaban los serenateros se les abrían las puertas y iban para adentro hasta la mañana. Y comida y trago, y los atendía buenísimo, porque el abuelo, era, como buen canario, era un hombre afable y de parranda, era un hombre de tocar, de cantar, como son los canarios. Bueno, total que ellos hicieron una buena amistad, y para la ida de mi abuelo a Valencia le hacen una serenata a los músicos, ya al abuelo. Y Pablo Canela se presenta con este cuadro de Pedro María Querales, que es el más importante luthier de la historia barquisimetana, con un cuadro de lujo hermoso, y se lo regala. Y mi abuelo atesora aquello para el resto de la vida. Y mi abuelo me dice, no, yo no te puedo regalar ese cuadro, porque tú no tienes nivel para tener ese cuadro. Pero yo te lo voy a regalar un día, pero eso va a ser el día que toques como Freddy Reina. Imagínate tú cómo todo se va teniendo una relación. Epa, yo tengo 11 años máximo cuando mi abuelo me dice eso. El día que toques como Freddy Reina te lo regalo. Bueno, eso no ocurrió, por supuesto. El caso es que el abuelo, en la última visita a Barquisimeto, ya viviendo en Margarita, la última visita que se venían y se pasaban temporadas con nosotros aquí en casa de mis padres, yo todavía soltero, ya he noviado, pero todavía soltero, se vino con su colección de discos, la cual compartimos, te lo voy a decir, en folclore y en realidad. La colección de discos que nos bebimos juntos, o sea, porque nos pegamos una parranda allá en Margarita que no te imaginas la belleza, ¿no? Porque él de paso que tenía el mar al frente, en la casa tenía algo que llamaba el charquito, que uno llegaba a la playa y se metía en el charquito y ahí seguías tomando cerveza, y en esa época se escuchaba música con un reproductor de Con un cassette, equipo, sí, con un equipo ahí. con un equipo reproductor de cassette, como los que después se montaban aquí en los... Bueno, mi abuelo tenía uno de esos grandotes, atómicos, y ahí escuchábamos, bueno, pues todos esos discos, mi abuelo hacía colecciones de esos discos, grababa cassettes especiales, y ponía play y arrancábamos nosotros con esas paratas de playa. Él me trajo su colección de discos y el cuadro. Regresó a Margarita y murió. Es decir, que yo fui el único nieto que heredó directamente de su propia mano algo que fue mucho más importante que cualquier otro elemento material, sino que yo heredé de mi abuelo sus amores de la cultura venezolana y de la cultura de Mira, la música. y sí, participaste entonces en esto de la siembra del cuatro, Tengo años participando. pero incluso ganaste algo ahí, ¿no? Pero entonces fue después de esto, En el del 2018, no, justamente en el 2018 compuse varias piezas en lo que comencé. Lo primero que hice fue componer algunas cosas y las puse a competir allí. Después de cumplir 18 años, el Festival de la Siembra de Cuatro acaba de cumplir 18 años ahora. muy buena esa actividad, ¿no? También porque le da una idea a los músicos, ¿no? De por dónde andan, ¿no? Lo que pasa es que te digo algo, desde los años 90 para acá, el 4 tiene como presencia a Che Hurtado. Y hablando de Cuatro Che Hurtado y hablando de música venezolana, Ensamble Gurrufío, que incluye a Che Hurtado. Todos los muchachos tienen la influencia directa de esas dos agrupaciones. Luego conocen otra serie de cosas más como consecuencia de. Pero realmente la gran influencia de los años 90 y 2000 ha sido Ensamble Gurrufío. Y todos sus participantes, porque aparte de Ensamble Gurrufío hay grandes flautistas que se dieron cuenta que la flauta era magnífica
para hacer música venezolana. Los grandes contrabajistas de las orquestas se dan cuenta que el modo pichicato del concepto popular, que hacía décadas que se usaba así, llega a un nuevo nivel, como Rufío, y se pega un gentío a dedicarse a eso. Es decir, ellos realmente, luego está Laya o las Paracas, pero también al principio arranca Cristóbal Soto, hijo de Jesús Soto, que es un músico fenomenal y un bandolinista que hace un trabajo para Rufío, que es una cosa sorprendente, pues no alcanzada por otro en gracia, en concepto musical, etc. El Gurrufío realmente nos atrapó a todos. Entonces, claro, de Gurrufío surgen todas esas variables, pero una de las variables, la que corresponde al mundo que yo vivo, que es la del 4, es Che Hurtado. Che Hurtado y yo nos conocemos, hemos tenido contacto muy respetuosamente siempre. Él no es un hombre que le gusten mucho los halagos, como que cuando lo halagan el tipo calcula como que hay algo, no sé qué calcula, pero por ahí viene algo, por ahí viene algo. Es un hombre grande que ya no le puede venir torcido porque el hombre la muerde, pues. Sí. Y seguramente se le ha acercado mucha gente con malas intenciones. Yo soy muy honesto al decirle a él siempre las cosas que pienso de él, ¿no? Y es que realmente no ha habido este pensamiento lo conceptualicé porque lo dijo Ángel Martínez, otro gran maestro de la prima aguda, alumno de Freddy Reina. El mayor propagador, no propagador, la persona que ha hecho que el 4 crezca más en la historia ha sido Che Hurtado. Eso no es nada. Quien ignore eso tiene síntomas de envidia o de cualquier otra cosa. Detrás de Che Hurtado, miles de muchachos. Yo lo hago, yo no formo parte de eso, pero yo soy un loro viejo. Es decir, yo los miro y los admiro y hacen cosas divinas y yo formo parte. Che Hurtado tiene la responsabilidad de entender que históricamente la prima aguda, que es como yo toco, el otro concepto, que toca Ángel Martínez, Leonardo Lozano, Rafael Casanova, hay un grupo tristemente no tan nutrido de grandes músicos que tocan este otro concepto, que era el de Freddy Reina, y Che Hurtado ha entendido y así lo promueve, que no hay 2 cuatros, porque una variante es una variante, simplemente. Es decir, es así como un saxofonista puede tocar en un concierto una obra con un saxofón soprano y la siguiente obra la puede tocar con un saxofón tenor. Es decir, son variantes. Mira, tenemos que ir como ya concluyendo. Yo quisiera que me dijeras en forma muy corta, o sea, tú ahorita estás, para que nuestros amigos entiendan, yo sé que hay un canal tuyo de YouTube en que has tenido como una digamos, compilación de varias obras. Sí. Tienes también YouTube, Facebook e Instagram. Sí. Solamente mi. Y la parte, digamos, por ejemplo, de estos arreglos y de eso todavía no ha sido publicado, los arreglos tuyos. No ha sido publicado. Ese es lo más importante. Lo que pero tu plan es publicarlos. Hay 5 libros escritos, concluyendo el quinto, que es el primero que va a ser publicado. Yo fui un poco más allá del repertorio para mi afinación y he desarrollado otros instrumentos para rescatar afinaciones que se han utilizado en otro tiempo y agregando incluso un instrumento que tanto la afinación como el instrumento ya son una proposición meramente mía. Eso vendrá pronto, pero todavía no puedo adelantar mucho. Pero venimos haciendo ya un trabajo durante toda la pandemia. Pero tú, digamos, estás haciendo un cancionero y aparte, entonces, la parte de la historia. El cancionero se interpreta en lo popular como aquella cuestión con la letra y el dibujito del acorde. No, yo estoy haciendo un concepto que involucra los 3 sistemas de escritura universales más aceptados. Incluso me he tenido que orientar con gente para poder entender cómo plantear de un modo no local el tema musical venezolano. O sea, estás ayudando a la transferencia a otras formas de... culturalmente a otras culturas. Sí. Es decir, si mañana un australiano toma una partitura de esta y tiene un 4 en la mano, necesita entender
qué es lo que está escrito allí. No podemos dar por sentado lo que nosotros entendemos, porque eso no lo va a entender el japonés, no lo va a entender el australiano, no lo va a entender ningún otro ciudadano del mundo que no sea O venezolano. sea, lo quieres universalizar para que se pueda tocar sin tener a un venezolano al lado. Sin tener un venezolano al lado. ¿Cuál es el objetivo final? Que se universalice. ¿Y cuándo se universaliza? Cuando se puede tocar en cualquier parte del mundo y cada quien toca sus propias músicas. Por ejemplo, la guitarra arranca en España y el flamenco es sobrecogedor, aun cuando hay movimientos extraordinarios por el resto de España con la guitarra, ¿no? Pero en un momento determinado se canaliza todo aquello en la trayectoria que va llevando Sor, pasa por Tárrega. Luego, ya en el siglo XX llega a Segovia, llegan los medios de comunicación, la televisión, todo. Claro, y aquello se convierte en un gran personaje universal, Andrés Segovia. Pero Andrés Segovia, en su búsqueda de internacionalizar eso, invita a los grandes autores españoles a que hagan, y europeos, a que hagan obras para la guitarra, pero también hace transcripciones y adaptaciones de grandes obras españolas escritas previamente, incluso para orquesta, las lleva a la guitarra y trae, por ejemplo, música de Juan Sebastián Bach y hace transcripciones para guitarra y abre un mundo un poco más amplio para esa guitarra que es meramente un instrumento popular español para el folclore y la música española. Y me dijiste que también estabas haciendo arreglos de Mozart al 4. Es lo que yo estoy, es lo que te iba a explicar. Y eso va a estar incluido también en esto, en este trabajo. Todo eso está incluido. O sea, por decirte, hay música de los Bee Gees, música de Piazzolla, música de Mozart, música de compositores brasileños conocidos, Joao Pernambuco, música de autores guitarrísticos como músicas de nuestras canciones de siempre, de nuestros valses y merengues de siempre, música mía también compuesta por mí. A estas alturas casi 100 obras escritas, pero en distintos ámbitos, porque hay obras escritas para el cuatro tradicional, que dentro de mi libro va configurado con otra proposición de nombre, aunque se mantiene siempre el concepto tradicional. Es decir, en mi proposición eso va a ser el cuatro contralto o tradicional, de manera que es el cambur pinto normal, pues, porque ese no lo puedes omitir de una familia de cuatro, ese es el cuatro venezolano. De manera que estamos haciendo un trabajo durante toda la pandemia y hasta ahora, todavía sin concluir, muy agudo, que esperamos que sea el mecanismo a través del cual realmente el trabajo que yo hago pueda terminar en las manos de cualquier otra persona de una manera sencilla. Mira, bueno, para concluir, porque no pueden ser muy largos los programas, y ya está súper largo. Para seguir echando cuentos después. Sí, digamos, o sea, yo quiero que los amigos que vean esto, entonces se cree la expectativa de que va a haber un producto pronto, pongámosle así, en el cual está una recompilación prácticamente de lo que es el cuatro venezolano, llamémoslo así, más la adaptación de este cuatro instrumento a otras músicas de otros tipos de culturas, y todo eso de una forma que se pueda tocar no siendo venezolano. Músicas de otras culturas se ha tocado durante mucho tiempo y eso lo han hecho todos los músicos venezolanos siempre. Acuérdate que Venezuela es un país que es una esponja. Recibimos y amamos todo lo que viene del exterior también, ¿no? Es decir... Pero digamos que hay arreglos ahí para... El cambio está realmente en la unificación de los conceptos universales de escritura. Okay. Es decir, en la misma página tú vas a ver la partitura como tal, asumiendo el concepto de escritura de la guitarra, de la manera perfecta para el cuatro. Luego abajo vas a ver la tablatura, que es sencillamente la manera simbólica de indicar en qué traste y en qué cuerda vas a tocar. Sí, lo que normalmente la gente aprende. La tablatura sirve si conoces la pieza. Entonces, para eso están todos los videos de todas esas músicas escritas, todos esos videos están en internet, en Instagram, en Facebook y en YouTube. De manera que tú con ver el video y ver la tablatura, aunque no leas música, vas a poder aprender a tocarlo.
Y luego también, ese es un elemento accesorio, pero muy importante, es que en la parte superior va lo que es el cifrado americano, que va en letras, indicándote qué va ocurriendo armónicamente. Todo eso es en cada una de las líneas de trabajo. De manera tal que el que no lo leas porque no lo quiere leer, esté donde esté en el mundo y sea quien sea de la cultura que sea. O sea, Solamente vas a necesitas... tener la posibilidad de escucharlo, de ver cómo se interpreta, porque va a ser un video que vas a ver si tienes alguna necesidad de verlo, y Y tienes luego la vas a tener la partitura. literatura para poder leerla y montarla tú también. Ideal, ideal. Mira, bueno, Yo no doy clases, yo no doy clases de música, pero tengo un grupo de 5 alumnos, que es lo que he decidido que me es decir. Más que eso, para poder probar cuál es el efecto de esto. Y tú no lo creerás, que gente con 2 meses de estar tocando cuatro empieza sin darse cuenta y está tocando música de Rodrigo Riera y está tocando cosas preciosas que en su vida soñó poder tocar. bellísimo, bellísimo. No, bueno, yo El lenguaje está bien. me parece que es una posibilidad también de salirse un poco de lo básico del cuatro que mucha gente se queda, de una forma de facilitarle irse a un poquito un cuatro más clásico, más sofisticado. O sea, le estás permitiendo eso. Si esto termina las horas siendo solo la partitura, que es lo correcto. Lo que pasa es que en esta primera instancia, sobre todo en el mundo cuatrístico venezolano, la generación más grande, digamos de los 50 para arriba, casi nadie lee música. La gente de nuestra generación que quiere aprender a tocar, por ejemplo, suponte que tú mañana quisieras aprender a tocar, tú no lees música. Entonces, yo necesitaría, si tú quisieras tocar el 4, que tú puedas disfrutar de tocar directamente obras. Yo no te voy a enseñar a ti escala y armonía y todo eso, porque es que tú no vas a ser músico profesional, tú quieres entretenerte. Entonces, la manera que tienes de entretenerte es aprender tocando piezas de una vez. Entonces, ese es un poquito un trabajo para la masificación, sobre todo, ¿no? Porque la partitura es el elemento, o sea, la música pentagramada es el elemento que va a permanecer en los siglos. Eso está bien. Pero hoy el mecanismo de idiomática musical más utilizado universalmente es la tablatura. Claro. En la guitarra, sobre todo en la guitarra, que es el instrumento, digamos, un poquito a copiar, porque es el hermano que ha hecho, porque no es, quiero aclarar algo, el 4 no viene de la guitarra moderna, son hermanos. El 4 venezolano y la guitarra actual, la guitarra de 6 cuerdas que todos conocemos como guitarra española, por decir, son instrumentos hermanos. Provienen ambos, muy posiblemente el 4 no sabe, la guitarra sí lo sabemos, el 4 lo presumimos, pero los dos provienen más o menos de un mismo instrumento originario, que era la guitarra del Renacimiento, que es algo completamente distinto a la guitarra moderna. La gente cree que el 4 es el hijo de la guitarra. No, no, el 4 es el hermano de la guitarra. Sí, son como dos, como Son digamos, dos variables, son dos caminos que se desarrollados paralelo ahí, sí. de un primer principio, sí. Mira, bueno, Bueno, te quiero agradecer la participación. Lamentablemente tenemos que hacer otros programas en un futuro porque eres una persona animadísima y tienes bastante que aportar. Eh, Quisiera que, bueno, que te despidieras dejándonos un eslogan de vida que tenga que ver con tu forma de, como has descrito, de llevar una vida loca, pero organizada y muy formal. bueno, la vida loca sigue estando presente un poco. Miren, yo te voy a decir una cosa y es mi pensamiento más honesto. Lo que vivimos no lo hicieron los demás. Esto que estamos viviendo, que es tan triste, lo hemos hecho todos. Y una de las principales razones por las que llegamos a este punto es porque nos olvidamos de la esencia de lo que somos. La recuperación para volver a llegar a ser una gran nación está en volver a encontrarnos en nosotros mismos. Jamás voy a pedirle a nadie que deje de amar el rock,
el jazz, el tango, la música clásica. Todo eso es fantástico, maravilloso, y yo lo amo igualmente también. Pero es como tu madre. Tú puedes conocer a un montón de señoras hermosas a las que quieres. Y a lo mejor tu madre incluso puede no ser la que más te cae bien, porque eso también a veces pasa. Pero esa es la tuya, ¿ok? Hay un tema de principios allí. Con nuestra cultura, en mi caso en el ámbito musical, pero también están nuestros escritores, nuestros pintores, nuestros escultores. Un país está hecho de dos elementos esenciales. La sangre y el alma de un país son sus artistas y sus deportistas. De manera tal que nosotros tenemos, gracias a Dios, un desarrollo deportivo que lleva a nuestros muchachos por el mundo cosechando éxitos maravillosos y teniendo éxito y siendo respaldados socialmente. El artista no. Mientras no nos reencontremos con nuestra cultura intrínseca venezolana, que es la consecuencia de la influencia europea, negra e india, porque eso es lo que somos. Nosotros no tenemos capacidad de ser una gran nación, simplemente, porque si no sabemos quiénes somos, no tenemos manera de evolucionar. Sí, hay que ubicarse en el, quizás No por un empezando por la música. ni político, no, es que hay que quererlo, porque cuando tú escuchas las letras venezolanas de nuestros valses, hoy es un mundo, parece un mundo antirromántico, pero todo el mundo se sigue enamorando. Venezuela, mira, yo le explico a la gente que no hay manera posible de que un pueblo malo haga una música tan hermosa. Este es un pueblo de gente buena. Ahora estamos todos enfermos, los de un lado y los del otro. Estamos bravos y estamos llenos de problemas y somos una sociedad enferma, francamente lo somos, pero sanaremos. Pero uno de los caminos hacia la sanación es el reencuentro con nuestra propia naturaleza cultural. Somos lo que somos, lo tenemos que afrontar, tenemos que mejorar lo que tenemos que mejorar y disfrutar de lo que somos. Yo no puedo ir Perfecto. solamente a la casa del vecino y dejar la mía en ruina. Mira, bueno, me quedo con esa, o sea, tu idea me parece muy buena. Yo diría que eso deberíamos de hacer todos como una especie de ejercicio, como quien dice, el viaje a la semilla, de vuelta a la semilla, Dejar la semilla, exactamente. Le voy a y, robar eso. y de ahí saldrá de nuevo una mata y de ahí saldrá de nuevo y florecerán o de nuevo las matas y todo, pero hay que volverla a sembrar, pues hay que volverla Sí. a reajustar. Bueno, te mando un abrazo desde Viena a Barquisimeto y ya sabes, aquí tienes un amigo. Vamos a ver. Jorge, feliz. A ver si en mi viaje a Europa ahorita logro montarme en un tren y que nos veamos allá en Austria. Bueno, Si ideal. si inventas alguna cosa sencillita entre amigos, me arranco para allá. Bueno, buenísimo. O sea, ahí hacemos ¿cómo se llama? Traemos la semilla para Austria también. No, tú haces una exposición y yo te la abro con un recital de 4. Y listo. Perfecto, Y perfecto. adelante mismo que inventamos y nos pasamos unos días ricos. Así conozco Austria, que no la conozco. Saludo a amigos que tengo por allá que tengo años que no los veo. Y nos conocemos personalmente. Y sellamos esta incipiente amistad con un abrazo, como es debido. Perfecto. Bueno, te mando un abrazo entonces. Hasta luego. Bueno, a ti. Que estés muy bien y gracias por tu invitación. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Chao.